Nosotros, ¿no? Gracias a usted por la invitación. Bueno, lo primero que yo veo es una inestabilidad preocupante, la ausencia de un liderazgo, de un rumbo, ¿no? Y la incertidumbre de qué cosa aparecerá mañana o pasado. Claro, eso es claro, porque el contexto político se sostiene principalmente por dos pilares. Por el pilar discursivo, o sea, qué es lo que qué ofrece un gobierno, ¿no? Qué es lo que dice, cuáles son los ejes de la promesa política, y en segundo plano, cuáles son sus resultados de gestión. Y este es un gobierno que desde el momento que ha asumido no ha sido positivo en cuanto a resultados de gestión. Y lo único que lo sostenía, o lo que lo sostiene, es la confianza y la fuerza que tomó su discurso en la lucha contra la corrupción. Entonces, este tema lo impacta directamente en el eje y en la esencia del discurso. No olvidemos que ya el gobierno viene arrastrando algunos problemas en el discurso anticorrupción, como por ejemplo, que era la presencia del ministro Trujillo. Claro. ¿No? O sea, son falacias discursivas cuando uno dice lucha contra algo y tienes a una persona, ¿no?, afectada por estos temas. Entonces, esta situación ataca el discurso, ¿no?, hace que el gobierno pierda credibilidad. La credibilidad que ha sido lo que lo ha sostenido. Lo ha sostenido y abre, obviamente, un contexto de inestabilidad o sea, si el contexto normal en un periodo quinquenal es que el último año se vuelve un año electoral, en este contexto, que es un contexto extraordinario, donde tenemos un gobierno corto, ¿no?, y donde acabamos de salir de una elección extraordinaria congresal, ¿no?, donde tenemos 9 listas parlamentarias representadas en el Congreso, entonces la inestabilidad que se viene para este año, si esta situación no cambia, no cambia, lo que pasa es que es bien difícil que cambie, porque lo que ha quedado en el aire, lo que es claro, creo, para la gran mayoría, es que no hemos visto el último hecho de este espectáculo de Odebrecht. Es algo que está de cuentagotas, que está apareciendo, está saliendo, ¿no? Desde el inicio se tenía claro un poco lo que se llama el uso de los conceptos económicos en la justicia, ¿no? O sea, si la conducta colusiva, si la conducta de corrupción de una empresa se ha dado en un contrato 1, se ha dado en el contrato 8 y se ha dado en el contrato 40, debo presumir que se han corrompido unos 40 contratos, ¿no? Entonces, simplemente hemos visto un punto del iceberg en un proceso de investigación que ha durado años, donde solamente nos hemos enfocado en una empresa, en un par de contratos, pero no hemos visto la magnitud del tema. Y la lucha entre las fuerzas que no quieren que eso se sepa, ¿no?, y la lucha de las fuerzas que sí están empujando este tema, es lo que genera lo que estamos viendo. Esto acá es un tema de extorsión velada de parte de la gente de Odebrecht que te va soltando temas. Claro. Ahora, ¿esto por qué es peligroso? ¿Por qué es perjudicial? Sobre todo para el ciudadano de pie, ¿no? Porque le agarra, ve el titular y dice, bueno, salió un ministro, entró otro. Pero ¿esto en qué afecta la vida de los peruanos de manera directa? Sustancialmente, el peruano lo que necesita es que le solucione su problema de su metro cuadrado. Tu problema de empleo, tu problema económico, tu problema de los créditos, tu tarjeta de crédito, tu salud, tu agua. Y eso, la única manera es a través de servicios públicos efectivos. Pero para tener servicios públicos efectivos hay que tener, pues, políticas de Estado claras y hay que tener gestores eficientes para hacerlo. Cuando tenemos un embrollo como este, que viene de años, y tenemos gobiernos que no pueden ofrecer resultados a nivel de gestión, entonces esto exacerba, obviamente, la molestia a la gente. Entonces, ¿y yo por qué tengo que seguir estos problemas? Mientras que aquí se están perdiendo cientos de millones, nos están demandando por 1.900 millones, y aquí nadie hace nada. Entonces se afecta a uno porque la maquinaria no se mueve a la velocidad que se debe mover, y segundo porque exacerba los ánimos y genera la inestabilidad política que normalmente cuando se lleva a picos se van y se radicalizan. Ahora, ciertamente se le compró a Vizcarra el discurso del Congreso obstruccionista, que no dejaba avanzar, ¿no?, sin defender en absoluto ese Congreso que hemos tenido. Pero, y bueno, la gente apostó, confió. Así es. ¿No? Pero esto tiene una fecha de caducidad. La gente no está viendo que haya solución a esos problemas que espera recibir. No hay nada importante que mostrar. El Ejecutivo no parece tener rumbo alguno y el discurso ya está deteriorado, además porque
ya no se le va a creer, pues, ¿no? Ese discurso de lucha anticorrupción, de reforma política, parece que ya se agotó hace rato. Sí, claro, porque además de esto, o sea, el escenario ideal, vamos a decir, de la situación que vivía este gobierno es que sin Congreso, ¿no? Sin vicepresidente Sí, propio, ¿no? Podría ser pues el escenario perfecto para que un gobierno ejecutor, para que un gobierno con un proyecto de obra, digamos, agresivo, en un largo de 1 año y medio, esté pues... Ponga en marcha las cosas. Esté en un proceso de ejecución. No olvidemos que los grandes procesos de ejecución tienen el efecto importante de mover por lo menos un punto del PBI. Y eso comienza a dinamizar la economía, pero para eso pues hay que tener un gobierno ejecutor. El caso, por ejemplo, del sector de educación es emblemático, porque ahí el PRONIET, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, es un programa emblemático que tendría que estar, pues, como siempre se ha señalado, haciendo planificación y trabajando en la construcción, digamos, de 50 a 100 colegios mensuales, por decir un número. O sea, pone en movimiento la economía. Sin embargo, lo que hemos visto en el caso del Ejecutivo es que los años anteriores los niveles de ejecución presupuestal en los temas de inversión, porque eso es lo que importa, en los temas de inversión han sido muy malos. Entonces, eso es un tema netamente de acción del Ejecutivo. Entonces, como decía, este primer pilar de resultados, si no se muestra positivo, lo único que lo sostiene es el tema discursivo. Y si el tema discursivo de la lucha contra la corrupción se afecta como se está afectando en este momento, ya es un decreto general y genera pues una desconfianza válida para todos, ¿no? Entonces, estamos ante una situación de ausencia de liderazgo también, de conducción, de orientación. Ya, sumémosle a esto el Congreso que se nos viene, ¿no? Que fue tan anunciado, se esperaba un Congreso distinto, claro, ¿no? Pero parece que los resultados electorales no reflejan esas aspiraciones. Lo que pasa es que los peruanos somos pocos dados a la historia, ¿no? El tema del congresal es un tema que siempre ha estado en cuestión, ni siquiera de los últimos 30 años, pues estamos hablando históricamente. Los congresos en la época de Prado, en la época de Odría, en el primer gobierno de Belaúnde, principalmente el congreso en el primer gobierno de Belaúnde, era catalogado, la Unión Odrista Prista era catalogado pues como 100% obstruccionista y derivó al golpe de Estado del general Velasco. O sea, siempre ha habido problemas con los temas congresales. Este nuevo Congreso ya viene dando pauta con respecto a cuáles han sido 2 o 3 temas que se han hablado en estos 20 días. No se han hablado de un tema de una política de Estado. Se ha hablado o si una bancada va a proponer la liberación de Antauro Humala, sí, o si la otra bancada tiene o no tiene a su líder, que creo que ya apareció, que es la bancada del FREPAP, y el resto de bancadas se han ido, se han tomado la foto con el presidente en el tema del diálogo, pero en un diálogo muy superficial, muy general, ¿no? O sea, nada... Y con temas como para contentar a la gente, ¿no? Que si la inmunidad parlamentaria, que si los privilegios de la instalación o cosas... O sea, nos hemos ido por estas cosas que finalmente no son de trascendencia. Así es, el tema discursivo. O sea, si me dicen, por ejemplo, que el Ejecutivo se reúne con las bancadas y dice, señores, mire, tenemos aprobado desde hace 1 año la Política Nacional de Competitividad. Necesitamos, con los decretos de urgencia que se han aprobado, dinamizar que este 2020 sea un año fuerte en inversión pública en materia de infraestructura. Y tenemos que estar publicadas cuáles son las 50 obras que el Estado ha considerado importantes para el desarrollo nacional, pero no es un tema del que se esté hablando. Volviendo particularmente al tema de la crisis política que se ha generado, ahí hay un punto, digamos, importante, ¿no? que determinante incluso, la salida del procurador Ramírez. Para la gente, para el discurso, para las cámaras de televisión, el presidente se mostró desde un principio contrario, no se debe tratar con delincuentes, no estamos de acuerdo, pero era su procurador, porque es el procurador del Estado, ¿verdad? Entonces, que además es un subordinado en las líneas del Ministerio de Justicia, ¿cierto? Estoy bien. Bueno, y lo que ha dicho el ex procurador es que tanto el presidente del Consejo de Ministros como el presidente Vizcarra tenían conocimiento de lo que se estaba haciendo. Sí, claro, o sea, y no solamente el doctor Ramírez ha sido puntual en el tema, o sea, no es un trascendido, él lo ha señalado como tal, ha señalado que la ministra de Economía, claro, el premier y el presidente lo sabía. Pero hay un caso que todos recuerdan, que es el caso Nixon, ¿no? Y si nosotros leemos esta famosa obra, Todos los hombres del presidente, ¿no?
se mencionaba bien claro, ante la duda, oye, ¿y el presidente conocerá de estos temas? Y la respuesta fue bien clara. A esos niveles de gobierno no se mueve un papel Si es que no pasa sin por que el presidente de la República lo sepa. O sea, a nivel de gestión pública y a nivel de alta política, no se toman este tipo de acciones sin que el máximo nivel representado por el presidente de la República y el primer ministro lo sepa. Claro. Pretender negar eso significaría decir que es el gobierno al interior del Ejecutivo, cada uno hace lo que quiere y estaría pintando entonces una falta de liderazgo pues, absoluta. Y la pita se rompe siempre por el lado más débil. Entonces, Claro, por el lado del sale el procurador, pero cuando el propio presidente tiene algún tipo de participación y responsabilidad. Y es lamentable porque finalmente este es un tema de estrategia, de cómo se ha enfrentado el problema de la corrupción en general, proveniente, y siempre en otras entrevistas y en artículos hemos señalado, aquí se ha hablado del tema de Odebrecht como si Odebrecht fuera pues, la única empresa que se ha corrompido. Estamos hablando de que aquí existe un conjunto de empresas que a lo largo de las décadas se ha corrompido como tal, y por eso digo, usando los conceptos de la economía del derecho, ¿no? El equilibrio famoso de Nash, que dice, si en un escenario donde un actor fuerte hace una actividad y le va bien, el resto va a hacer lo mismo. Claro. Entonces, ¿por qué debo de presumir que solamente Odebrecht y en un par de obras se corrompió y el resto de empresas brasileñas no lo hicieron? Claro, claro. Ahora, lógicamente, lo de Odebrecht, además, lo hemos llegado a conocer no por ningún mérito de investigación en nuestro país, sino por investigaciones que se realizaron en otras partes del mundo y que, bueno, terminaron explotándonos en la cara. Pero, claro, ¿cuánto más hay de esto en este mismo momento? Lo que pasa es que lo que siempre hemos afirmado, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos es la debilidad del modelo procesal penal. El modelo procesal penal que se implementa en 2004, ¿no? Como el modelo garantista y que le da la facultad de investigación a los señores fiscales, en la práctica pues se ha vuelto un boomerang en nuestra contra, porque ha debilitado la capacidad del Estado para poder accionar, en este caso, contra la criminalidad organizada. ¿Y por qué? Porque hay que ser sinceros y transparentes en decirlo. Nuestros fiscales no tienen capacidad de investigación, porque el órgano técnico de investigar es la Policía Nacional. Sin embargo, la Policía Nacional en este tema es un actor prácticamente inexistente, ¿no? Hemos creado la figura de los fiscales investigadores, ¿no? A modo de las mejores historietas o series televisivas, pero no es tal, pues. Claro. No es tal. La famosa teoría del caso del fiscal, un fiscal que dice, pongamos el ejemplo, digamos que estamos hablando de una empresa proveniente del tráfico ilícito de droga. Si hubiese una intervención a una familia o a un personaje vinculado a la droga y tuviera 3 o 4 empresas, tenga por segura que las 3 o 4 empresas serían intervenidas. Y todos los bienes de esas empresas serían embargadas. Y hubiese preso hasta el portero de esa empresa. ¿Por qué? Porque en materia investigativa siempre los peces gordos son los que tienen la mayor posibilidad de ocultar sus bienes o de ocultar sus actos. Los peces chicos son los que normalmente van delatando de manera escalonada, claro, y las estrategias de investigación lo que hacen es comenzar a detener a los chicos. ¿Quién, por ejemplo, ha señalado o ha investigado, o porque no se ha detenido, quiénes son los supervisores de las obras de Odebrecht que autorizaron las adendas? Claro. ¿Quiénes son los ingenieros que firmaron? Los técnicos. Así es. ¿No? ¿Quiénes son los miembros de los comités públicos, tanto a nivel de proinversión como de las entidades, claro, públicas que adjudicaron las obras? Porque ahí se detecta eso, pues ahí un técnico inmediatamente se da cuenta cuando esto está sobrevalorado. Cuando esto, claro. Eso se llama estrategia de investigación. Claro. Aquí el Ministerio Público, por las decisiones que ha tomado bajo la lógica que ellos hayan seguido, que es la que han seguido, ha sido ir por el lado de arriba, claro, negociar con la parte más alta del esquema corrupto y entrar a negociar y decirle, oye, bueno, confiesa, pues, ¿no? ¿Puede, pues? No entraron por debajo a decir, aquí todos son corruptos, ¿no? Y comenzamos a detenerlos. ¿No? Han buscado el titular, ¿no? O sea, el comprometer al tal político, al tal expresidente. Lo que pasa es que en ese momento es cuando se rompe los temas de la credibilidad en el tema de justicia y uno se pone a pensar realmente, o sea, acá existe ineficiencia, acá existe interés político, o acá existe simple y llanamente una colusión oculta para apoyar
a empresas corruptas. Esas son cosas que tenemos que reflexionar y no solamente recibir la noticia, el comunicado oficial que sale del Ministerio Público y la repetimos como loritos, sino hacer ese tipo de análisis y de preguntas para que alcancemos un nivel de justicia mucho más científica, de investigación, ¿no? Y mucho, por lo tanto, justa, pues, que es lo que necesitamos, ¿no? Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con el analista político, hemos hablado de varios temas diferentes, pero en realidad el panorama no se nos parece presentar muy claro que digamos.